Buenos días. En esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio número 8, el literal B del taller 7. Entonces nos dicen, calcule el volumen de un sólido, ¿cierto? Entonces nos describen ese sólido que nos dicen que la base de, de ese sólido es una región elíptica, es la región elíptica dada por esta curva. Listo, entonces, y además de eso nos dicen que las secciones transversales son, son perpendiculares al eje X y son triángulos, rectángulos isósceles con hipotenusa en la base. Listo, entonces encarguémonos primero de graficar la base. Entonces, recordemos que si nosotros tenemos una elipse, se grafica de esta manera. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Si tenemos la elipse escrita de esta forma, igualada a 1, y pues aquí los cuadrados, cada uno tiene un número al cuadrado también dividiendo. Entonces, acá esta elipse se grafica así. Entonces, lo que está debajo de X se mira, y esto es A, o sea que la elipse abre entre menos A, entre A y menos A. Y en Y abre desde B hasta menos B. Entonces, siempre que tengamos la elipse escrita de esta forma, la vamos a graficar así. Listo. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos es 9x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 36. Debemos tener un 1 acá, o sea que pasamos a dividir el 36. O sea que nos queda 9x al cuadrado más 4y al cuadrado entre 36 es igual a 1. O sea que nos queda 9x al cuadrado entre 36 más 4y al cuadrado entre 36 igual a 1. O sea que eso nos queda que x al cuadrado, eso 9/36 es 9 un cuarto, más y al cuadrado entre 9 es igual a 1. O sea que eso nos queda como x al cuadrado entre 2 al cuadrado más y al cuadrado entre 3 al cuadrado igual a 1. Listo, como tenemos nuestra elipse ya escrita de esa forma, entonces simplemente graficamos. Entonces en X va desde menos 2 hasta 2 y en Y va desde menos 3 hasta 3, que es lo que tenemos el 1 como esperábamos. Listo. Entonces la base elíptica que tenemos es esto de acá, ¿cierto? Entonces esta región que está acá adentro, esa es la base de nuestro sólido. Listo, entonces para poder, digamos, como hacernos una idea del sólido, imaginémonos que esta zona de acá, digamos, es un pan que tiene esa forma, listo. La base tiene esa forma. Entonces nos dicen que si nosotros hacemos secciones transversales perpendiculares al eje X, o sea que son perpendiculares al eje X, que la cortamos acá, ¿cierto? Y forman 90 grados, listo. Cada vez que nosotros cortemos por acá, ¿cierto? Imaginemos que sea un pan, ¿cierto? Lo estamos viendo desde arriba. Cada vez que cortemos con el cuchillo por acá, vamos a obtener triángulos rectángulos isósceles con hipotenusa igual a la base. Vamos a obtener esa figura. O sea que si yo corto acá, voy a obtener la misma figura que me está diciendo acá, que si yo corto acá. Obviamente de diferente tamaño, pero se sigue esta relación, listo. Entonces, miremos lo siguiente. Para verlo mejor en 3D, entonces hacemos esto. Entonces, es como si nosotros tuviésemos, como les había mencionado, un pan, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Y cada vez que yo venga y corte por acá, obtenga una figura así. Cada vez que corte acá, obtenga una figura con esas características. Si yo corto acá, obtengo una figura con esas características. Si corto acá, obtengo una figura con esas características. Y si corto acá, y así, listo. Entonces, cada vez que yo vaya cortando ese pan que tengo con un cuchillo, cada vez el borde de ese pan me va a formar un triángulo que tiene las características que me dicen acá en el enunciado, listo. Entonces, pero como cuando veamos, cuando estábamos calculando áreas, digamos, por ejemplo, que teníamos esto, que damos la integral desde A hasta B, ¿cierto? Y teníamos un triángulo, pues queríamos calcular esa área, nos enfocábamos en un rectángulo, ese rectángulo era Y sub I, f de X sub I, ¿cierto? Que es lo mismo, y nos enfocábamos en un X sub I, y eso tiene un tamaño delta X. Entonces miren que cuando estábamos calculando áreas, nos enfocábamos en un rectángulo y a partir de ese rectángulo después integrábamos y encontrábamos toda el área que a nosotros nos interesaba. Entonces lo mismo va a suceder acá. No es necesario, digamos, calcular el volumen de todos porque va a ser, por así decirlo, pues uno por uno, va a ser difícil. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en un elemento diferencial, ¿cierto? Que es en este caso este volumen triangular, y a partir de eso simplemente integramos y ya encontramos el volumen completo de todos los, pues, por lo que estaba diciendo el ejemplo, de todo el pan, por así decirlo, listo. Entonces va a ser el volumen de todo esto si integramos, ¿cierto? De todos estos de acá. Listo. Entonces, tenemos que sacar medidas, pues a partir de eso, entonces nos dicen que la hipotenusa, pues es un triángulo rectángulo, acá dice, ¿cierto? Triángulos rectángulos,
isósceles y la hipotenusa está en la base. O sea que aquí está la hipotenusa y listo. Entonces, si es isósceles, pues los otros dos lados son iguales. O sea que este lado debe ser igual a este lado, listo. Bueno, este lado a este lado, listo. Y pues el ángulo de 90 grados va a estar acá porque la hipotenusa está en la base, listo. Entonces, esto es para ubicar, este x sub i es para ubicar espacialmente el punto en donde estamos, ¿cierto? Y el y sub i. Entonces, vemos que ese tiene un ancho delta x, ¿cierto? Lo mismo que cuando les estaba explicando ahorita lo del área. Un rectángulo va a tener un ancho delta x. Listo, entonces este también tiene un ancho delta x. Listo. Esta elix es esta función de acá. Listo, entonces es importante que como nos dicen que es isósceles, o sea, este lado es igual a este lado, o sea que este lado le vamos a llamar L y a este lado también le vamos a llamar L porque pues es el mismo lado. Y la hipotenusa está acá, entonces miremos por qué la hipotenusa se llama 2y. Entonces miremos lo siguiente. Si yo hago una sección transversal acá, entonces yo hago esto, ¿cierto? Bueno, hagamos esto primero. De acá a acá hay un y, ¿cierto? Porque ese y es el punto que tiene acá, esta ubicación. Esta ubicación es xy, y. Ah, acá está, xy, y, listo. Entonces, de acá a acá hay un y, ¿cierto? Y como esto, pues esto es simétrico, o sea, la distancia que hay de acá a acá es igual a la distancia que hay de acá a acá, entonces esto se va a llamar 2y, o sea, la longitud total va a ser 2y, listo. Entonces, por eso la hipotenusa y esta sección transversal, ¿cierto? No va a ser exactamente esta misma, pero supongamos que es esa sección transversal es esta misma de acá, pero cuando la estamos viendo desde acá arriba, listo. Entonces, y vea que pues acá la sección transversal mide 2y y esta es la misma, esta también mide 2y, listo. Y obviamente va a depender de esa longitud en que y estamos parados, listo. Bueno, entonces ya tenemos todo, tenemos las medidas, tenemos el análisis. Lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos en un triángulo, listo. Bueno, en un volumen triangular de esos. Entonces traemos las medidas y nos concentramos en eso. Entonces miremos lo siguiente. Nosotros sabemos lo siguiente, que pues esto mide L es rectángulo, la hipotenusa mide esto y esto. Entonces nosotros sabemos que, digamos, si yo tengo un cilindro, que el volumen es el área de la base por la altura, ¿cierto? Entonces el volumen es igual área de la base por la altura. ¿Qué pasa si el cilindro es triangular? Va a ser lo mismo, entonces aquí tengo un cilindro triangular, ¿cierto? Triángulo, sí. Entonces, esto es el área de la base y esta sigue la altura, en este caso es delta x. Esto de acá, o sea que el volumen va a ser igual al área de la base por el delta x, va a ser igual. Entonces lo empezamos a plantear así y lo vamos a llamar volumen sub i porque es uno de los tantos volúmenes que podemos sacar acá. Puedo hacer la rebanada, la puedo haber hecho acá o más allá, listo. Entonces, ese volumen sub i va a ser igual a área de la base, ¿cierto? Que multiplica a la altura, que en este caso la altura es delta x. O sea que volumen sub i es igual. El área de la base, como es un triángulo, yo lo puedo expresar como base por altura dividido entre 2, o sea que queda base por la altura dividido entre 2 por el delta x. Listo. Y como esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y como en un triángulo rectángulo, si uno tiene acá, ¿cierto? Entonces, esto es h, ¿cierto? Recordemos que pues esta sería la base y esta sería la altura, llamémosla a. Entonces, esta sería la base y la altura, pues es lo mismo, es isósceles. O sea que b sub i es simplemente L por L entre 2 por delta X. Listo. Entonces ahora esto nos va a quedar que B sub I es igual a L cuadrado entre 2 por delta X. Listo, pero L cuadrado tenemos que expresarlo en términos de Y sub I y luego Y sub I expresarlo en términos de X sub I. Porque para hacer la integral con el delta X es necesario que todo lo otro esté en términos de X también. Entonces miremos lo siguiente, nosotros sabemos por Pitágoras lo siguiente, podemos hacer un triángulo rectángulo acá, ¿cierto? Isósceles, que no me quedó isósceles creo, entonces hagámoslo 2, 4, 2, 4, listo, este lado mide L, este L y este vale 2y. Entonces sabemos que 2y, ¿cierto? Al cuadrado es igual a L al cuadrado más L al cuadrado, o sea que 4y al cuadrado es igual a 2L cuadrado, ¿cierto? O sea que me queda 2y, ¿cierto? Al cuadrado es igual a L cuadrado. Entonces ya tenemos, digamos, para reemplazar este L cuadrado lo cambiamos por 2y cuadrado. O sea que nos va a quedar lo siguiente. B sub i es igual a 2y al cuadrado entre 2 por el delta x. Recordemos que estamos cambiando este L cuadrado, lo estamos cambiando por esto de acá. Listo. Que fue lo que nos dio
en este momento. Listo. O sea que nos va a quedar que b sub i es igual a y sub i al cuadrado por delta x. Pero bueno, para poder integrar tenemos que tener en términos todo esto de x sub i, la variable del delta. Entonces miremos lo siguiente. Nosotros sabemos que y sub i es esto de acá, ¿cierto? O sea, este y sub i, ya. Bueno, este y sub i es este de acá, ¿cierto? Que vendría siendo pues por este de acá. Pero miremos que ese y sub i, digamos, este punto de acá pertenece a la elipse, ¿cierto? Entonces, ese punto va a pertenecer a esto. Entonces, lo que nosotros sabemos es lo siguiente, que ese y sub i se relaciona con x sub i de acuerdo a la ecuación de la elipse. O sea que nosotros sabemos que x sub i, ¿cierto? Al cuadrado entre 2 al cuadrado, ¿cierto? Más y sub i al cuadrado entre 3 al cuadrado es igual a 1. O sea que y sub i al cuadrado entre 9 es igual a 1 menos x sub i al cuadrado entre 4. O sea que y sub i al cuadrado es igual a 9 menos 9 cuartos x sub i al cuadrado. Listo, entonces simplemente reemplazamos y eso que nos va a quedar lo siguiente. Entonces nos va a quedar que b sub i es igual a 9 menos 9 cuartos x sub i al cuadrado, ¿cierto? Y eso nos queda pues al cuadrado y eso nos queda delta x. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, perdón, este al cuadrado no va porque ya, digamos, ya estamos reemplazando y sub i al cuadrado, o sea, es este cuadrado, no va acá. Listo, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar en dónde vamos a integrar, ¿cierto? Mira, recordemos que esto de acá es y sub i cuadrado y esto es y sub i cuadrado, que es esto de acá, listo. Bueno, entonces nosotros podemos hacer triángulos que van desde menos 2 hasta 2, ¿cierto? Porque yo puedo hacer secciones transversales así, ¿cierto? Entonces la integral iría desde menos 2 hasta 2. O sea que el volumen total, ¿cierto? El volumen total va a ser la integral entre menos 2 hasta 2 de 9 menos 9 cuartos x al cuadrado por el diferencial de x, listo. Solamente quedaría hacer la integral, o sea que el volumen va a ser 9x menos 9 cuartos x al cubo entre 3, ¿cierto? Evaluado entre menos 2 y 2. Y eso nos queda que el volumen es igual a 9x menos 3 cuartos de x al cubo entre menos 2 y 2, ¿cierto? O sea que el volumen es igual a 9 por 2 menos 3 cuartos, 2 al cubo, ¿cierto? Menos 9 por menos 2, menos 3 cuartos, de menos 2 al cubo, cerramos. Esto nos queda que el volumen es igual a 18, menos 3 cuartos por 8, ¿cierto? Menos, más 18 nos queda acá. Y esto nos queda menos más menos 3 cuartos, ¿cierto? Por 8. Listo. Y pues eso nos queda volumen, es igual a 36 menos 8 por 3, 24. Divido entre 4, 6. Y aquí me queda menos 6. Listo. Esto lo hice acá. Esto es de acá, ¿cierto? Y este también es de acá, ¿cierto? Entonces eso nos queda que el volumen es igual a 24 unidades cúbicas. Listo, entonces este sería el resultado del volumen que nos estaban pidiendo en un comienzo, este de acá. Listo. Eso sería todo. Espero les sirva bastante el video y muchas gracias por su atención. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.